durante años, la humanidad se ha preguntado, ¿de dónde venimos? ¿Cómo es que hemos llegado aquí? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecho nuestro entorno? Y para responder a eso, ha habido múltiples teorías. Sin embargo, parece que todavía seguimos sin tener certeza de muchas cosas. No obstante, parece que nos hemos acercado a través de los años a tener cada vez una respuesta más definida. Filósofos como Platón han planteado teorías bastante parecidas a lo que podemos responder hoy en día y las han hecho al menos hace miles de años. Platón en su texto Timeo o de la naturaleza parece explicar y profundizar en muchas de las cuestiones que atañen a la creación del hombre, del mundo y en general de la naturaleza. Junto con Timeo, Critias y Hermócrates filosofan acerca de cómo es que se ha producido todo esto y parece ser que han llegado a respuestas bastante similares a lo que podríamos decir hoy en día sin toda la tecnología y el conocimiento que hemos desarrollado a lo largo de varios años. Este texto es frecuentemente tomado desde un punto de vista un tanto diferente a lo que contiene sustancialmente, pues este mismo texto es el que habla de la Atlántida. Ese famoso mito de la Atlántida es mencionado en este texto como un preámbulo a la República de Platón. Sin embargo, eso no es el contenido más relevante de este texto. Lo más relevante comienza después de la mención a la Atlántida, cuando se empieza a hablar del Padre Creador del universo. Este Padre Creador es denominado el Demiurgo. Este Demiurgo es el encargado de la última ruta de la naturaleza de Dios. Es decir, es el que se ha encargado de darle vida, de darle origen a todas las cosas que existen. Así es como Platón lo plantea en este texto. Es importante notar que a pesar de que este es un texto de Platón, todas estas ideas son planteadas a través de un diálogo que es principalmente expuesto por Timeo. Entonces se empieza a hablar de la última ruta de la naturaleza de Dios. Cómo es que empezó a crear toda la existencia y cómo está compuesto este propio Dios, es decir, qué características tiene. Antes de comenzar a explicar todos estos fenómenos de la naturaleza y del hombre, se ven muy respetuosos hacia las deidades griegas. Estos cuatro filósofos prefieren pedir algo así como el permiso de los dioses griegos para poder intentar explicar estos fenómenos. No vaya a ser que lo que dicen sea errado y se metieran en problemas. Entonces justamente piden que todo lo que digan no sea de esta forma. Es decir, piden que sea lo más correcto posible. Se comienza hablando un poco de este Demiurgo. Este ser que es inmutable, inteligente y la cosa más perfecta que existe, ha creado el mundo y todo el universo justamente a su semejanza. El Demiurgo quería que el mundo fuera hermoso, justo como él lo era. Quería que tuviera inteligencia. Entonces, para que este mundo pudiera ser tan hermoso como él lo deseaba, le dotó al hombre de la racionalidad. El Demiurgo deseaba también que el mundo durara muchísimo tiempo. Por ello, creó primero a los dioses celestiales, que son un nivel de dioses superiores a las deidades conocidas por los griegos, mismos que crearon a los dioses griegos, que después se ocuparon de crear al hombre. Se habla de que el Demiurgo creó 4 elementos para dar vida al mundo sensible: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Estos 4 elementos sirvieron para dar vida a todo el mundo sensible, todo lo percibible por los sentidos. El propio mundo entonces
debía tener una forma que fuera lo más cercana a la perfección posible. Es por eso que el mundo es redondo. Es por esto que la mayoría de las cosas en el universo son circulares. Es la figura más cercana a la perfección. Este texto es tan completo que incluso algunos de los elementos de la metafísica platónica son mencionados. Este de las excelencias. Se habla de que el alma tiene 3 etapas o 3 excelencias, mismas que se determinan con respecto al tipo de vida que viviste. La primera excelencia sería el hombre, la segunda, la mujer, y la tercera, un animal no racional. Es decir, que si se vive de forma correcta para Platón, o sea, filosofando, buscando el verdadero conocimiento, entonces se quedaría uno en la primera excelencia, que es el hombre. Pero de no vivir así, entonces tendría que reencarnarse en una segunda excelencia, que sería la mujer. Y en caso de que esto de nuevo no ocurriera como tiene que ser, se reencarnaría en la tercera excelencia, que sería un animal no racional. Luego se ahonda un poco en quizá uno de los puntos en los que la filosofía y la ciencia hacen un contacto más preciso, más cercano. Entonces, Timeo, a través del texto de Platón, comienza a hablar de los elementos del cuerpo humano, los sentidos, los órganos, todas las partes que nos conforman. Para estos filósofos, quizá la parte más importante del cuerpo humano sería la cabeza. Y en realidad tiene todo el sentido del mundo. Ellos ya entendían que la cabeza era la fuente de la racionalidad y pues comentaban que la propia circularidad de la cabeza habla de la perfección que tiene implícita en esa propia forma. Esta parte del cuerpo humano es quizá la más divina para ellos por sus posibilidades de gobernar todo lo demás. Y a propósito de esto, se explica cómo es que los sentidos ocurren. Se habla de una llama que es la que otorga a los ojos la luminosidad para ver, una llama que no quema, una llama que ilumina. También se habló de la necesidad de los humanos de transportarse, de moverse, y se habla que por eso Dios nos otorgó manos y pies que nos permitieran hacer muchas cosas. Y una de las hipótesis de Platón más cercanas a lo que vivimos hoy en día es su explicación al agua, porque desde entonces se hablaba que el agua tenía unos elementos sumamente pequeños que tenían la capacidad de condensarse o de expandirse. Es decir, que estos filósofos explicaron el ciclo del agua hace más de 2000 años, sin ninguna otra ayuda más que su propia observación y capacidad de generar una hipótesis. Se encargaron de otorgarle un nombre a cada uno de los estados del agua. Se habla de que cuando el agua estaba en lo más alto y fría, era un granizo, de su estado líquido en la lluvia, e incluso de cómo reaccionaba este elemento con otros, como lo era el fuego, por ejemplo. Evidentemente, al entrar en contacto, pues se producía vapor, y ellos también explicaron esto a través de este texto, todos los procesos en los que el agua podría verse involucrada. Y de esta forma es como vemos que estos filósofos lograron explicar desde el origen del universo hasta la composición del humano, así como algunos elementos de nuestro entorno, a través de sus precarios métodos, puesto que no contaban con nada de lo que existe hoy en día. Es más que impresionante la última ruta de la naturaleza de Dios. Es decir, cómo se explica todo a través de este concepto del demiurgo, el creador, el parecido que tiene con algunos otros pensamientos ulteriores. Es decir, esta misma perspectiva, a través de otras deidades, ha sido adoptada por otras religiones, otros puntos de vista, y ellos lo hicieron muchísimos años antes. Platón entonces sentó bases para explicar los fenómenos de la naturaleza a través de Dios. También plantear preguntas desde ramas de la filosofía como la metafísica o la gnoseología permite generar
estos cuestionamientos que nos llevan a otorgarles respuesta a través de la epistemología. Entonces la filosofía le permitió a Platón en la época plantear problemas y responderlos a través de lo que la observación y la experimentación le permitió en su época. Y vemos que no estaba tan errado, quedó bastante cerca.